Bueno, pues debido a las circunstancias especiales en que nos encontramos, debido a la pandemia del COVID-19, utilizamos estos medios técnicos para poder estar en contacto con la organización de los coloquios históricos de Trujillo. Hubiera sido nuestro interés de haber estado presente en el salón de actos del convento de la Coria, como vengo haciendo desde el año 2015 ininterrumpidamente. Presento en esta ocasión la ponencia Música, Danzas, Comedia y Artistas en la fiesta religiosa de la comarca de Montijo durante los siglos XVI al XVIII. Hay que decir que para conocer la cultura de un pueblo es indispensable el estudio de la fiesta. Pues las palabras que ofrece la bula Transitorum de Hoc Mundum, por la que el Papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus en 1264, animaron al pueblo a cantar y danzar en honor del Señor, a levantar los necesarios escenarios donde la alegoría, la farsa, los autos, la comedia o el bullicioso entremés, toda la parafernalia en definitiva del teatro, tuviera la más cumplida representación. Mayordomos, escribanos, licenciados y visitadores del Obispado de Badajoz y de la Orden de Santiago dejaron desde 1553 hasta 1792 una fecunda crónica vivida y transmitida por la Cofradía del Santísimo Sacramento en Talavera la Real, El Lobón, Montijo y Puebla de la Calzada. Un largo periodo que comienza con el párroco de Talavera la Real, don Diego Sánchez de Badajoz, autor de obras teatrales, con la enseñanza del Concilio de Trento, los desvelos y afanes pastorales del obispo don Juan de Ribera, los impulsos de la Contrarreforma y la característica de la nueva corriente que el barroco trajo, convirtiéndole en una fiesta total. Aquel tiempo, el siglo XVI y el convulso siglo XVII, fueron testigos de grupos de niños que danzaban, comediantes y músicos que con maestría y gozo interpretaban y alababan en su diálogo al Santísimo Sacramento, condensando así el contenido de la bula: cante la fe, dance la esperanza, salte de gozo la caridad. Los cofrades también convinieron a honrar su octava y adornar el monumento del Jueves Santo, festividad de tan alta estima, testimoniando su devoción y reverencia. Movidos a virtud, acompañaban en el cortejo que bajo ceremonial y rito llevaba la comunión a enfermos e impedidos. Don Diego Sánchez de Badajoz fue un sacerdote extremeño, se cifra su movilidad desde 1485 hasta 1552, bachiller por la Universidad de Salamanca, vinculado a la diócesis de Badajoz. Es autor de la recopilación en Metro, en el año 1554, donde destacan 28 farsas de fuerte contenido doctrinal, siendo su respuesta a la encrucijada teológica de la época. Destacamos por el asunto que nos ocupa un invitatorio para cantar los muchachos el día del Corpus, en el que aparece semi-castellanizado el Venite adoremos para la rima y otro cantar para los muchachos, cantar y bailar el mismo día al tono del chapirón, lo que indica la celebración de procesiones en el día del Corpus Christi. Podemos decir que estamos ante las primeras noticias de la celebración de esta festividad en Talavera Real. Dios del cielo en pan se muestra, oh qué divino manjar, Dios del cielo con amores que tiene el mundo criado por salvar los pecadores de una virgen encarnado, hombre se nos quiso dar Dios del cielo. Fue pues el Concilio de Trento y el obispo don Juan de Ribera, devotísimo del Santísimo Sacramento, quien asistía con tanto celo y fervor a su festividad que, aunque la halló festejada, añadió el modo y culto con que hoy se soleniza, no inferior a ninguna de las ciudades de España, escribía don Juan Solano de Figueroa. Afloran en el año 1564, gracias a los libros de cuentas de fábrica del Corpus Christi del Santísimo Sacramento de Talavera, las primeras noticias sobre las danzas, mediante una visita pastoral que hace el doctor Pero de Codero, visitador general del obispado, a la villa de Talavera, escribiendo que el gasto que se hiciere con media docena de niños fueran bailando delante del Santísimo Sacramento se ha pagado entre el mayordomo de la cofradía y el de la fábrica de la iglesia parroquial, no excediendo todo el gasto de 17 reales. Estamos ante los conocidos seises que danzan y bailan durante el recorrido de la procesión delante del Santísimo, como acto de adoración ante la Eucaristía, que al tono del chapirón cantaban los versos del bachiller Diego Sánchez: pues a Dios aquí tenemos, venite adoremos, venite todas naciones, con bailes y con canciones, con devotos corazones a nuestro Dios jubilemos, venite adoremos. La custodia era llevada en unas andas grandes y doradas, figurando así en el inventario de bienes de la cofradía,
custodia que era adornada con flores por las monjas carmelitas del convento de la Inmaculada Concepción del Carmen, más da por descargo 12 reales que dio a las monjas por aderezar la custodia, convento fundado por el talaverano Juan del Campo Saavedra, un perulero oficial del Santo Oficio de la ciudad de Potosí. La custodia era hecha en un obrador sevillano de Alonso Carrillo de la Torre a mediados del siglo XVII, que a pesar de lo hizo un dispendio económico la cofradía, a pesar de los desasosiegos demográficos con motivo de la guerra de restauración con Portugal, donde hay catalogado en el año casi de la compra el fallecimiento de 157 personas de difuntos de Talavera la Real. La procesión del Corpus se había animada por un grupo de ministriles, precedente de las futuras bandas de música que tocaban corneto, chirimía, sacabuche, bajones, cornamusa, flauta, orlo, atabales y tamborinos, precedidos por los gremios y cofradías con sus estandartes. A ellos se sumaba el estruendo que producían los fuegos de artificio que lanzaban los maestros coheteros. Las calles eran galanadas ante el paso del Santísimo con ramos, toronjil y espadaña. El ornato se extendía también a los balcones de las casas, de los que pendían las más bellas y elegantes colgaduras. Los altares jalonaban las calles por donde transcurría la procesión. La animación y el fervor y el regocijo con el que Talavera celebraba la procesión del Corpus Christi obligó en alguna ocasión a las autoridades eclesiásticas a tomar medidas reguladoras de ciertos desmanes. Así, el 1 de marzo de 1587, el visitador general del obispado fue informado que en el día del Corpus hay mucho desorden en el que las mujeres del lugar se entretometen y mezclan en la procesión con los hombres, a lo que siguen muchos inconvenientes de los que nuestro Señor se puede ofender. Al anochecer el alborozo continuaba con música y bailes en las viviendas de los mayordomos y de los gremios que habían acompañado al Santísimo. La capa social más elitista de la época se entregaba al lujo exótico importado de las Indias, las primeras jícaras de chocolate y las delicias que producía el tabaco. La procesión y los autos sacramentales constituían dos de los aspectos fundamentales de la solemnidad del Corpus. En el año 1601, el mayordomo de la Cofradía del Santísimo Sacramento, Juan del Campo, gasta 36 reales en el coloquio que se hizo el día del Corpus. Las datas, los pagos de años sucesivos nos hablan de comedia, comediantes, gasto de papel para las loas, músicos, trompetas, zapatos, trajes, barbas, túnicas y medias para los comediantes. En los años de la primera década del siglo XVII se realizan varias obras en los templos y ermitas de la comarca. En 1599 la peste había sido derramada por estas villas. Puebla de la Calzada presenta obras en la cubierta de la ermita de Santo Toribio, cimientos en la ermita de los Santos Mártires, nueva solería en el templo parroquial de Lobón, construcción de la capilla de San Juan, mandada edificar por los hermanos peruleros Sánchez Collado. En Montijo, la construcción del crucero y capilla mayor de la parroquia de San Pedro, hecha por Francisco Montiel, obrero mayor del Duque de Feria, y obras en la ermita de la patrona de Montijo, Nuestra Señora de Borbaño. Algunas de estas datas narran la precariedad de los comediantes. Así, en el año 1667, 36 reales que pagó al ciego Cristóbal López por la loa que hizo el Día del Señor, 40 reales por los mismos que gastó con los comediantes del Día del Corpus de este año en 2 pares de zapatos y 2 pares de medias que les compré a 2 de ellos que no los tenían para salir a representar. De todas maneras, para más profundidad de todo el asunto que me ocupa en esta ponencia, están las actas del año que viene que se editarán y ahí están detallados todos los pormenores relacionados con la ponencia. Varios nombres de maestros de comedias y músicos aparecen en los pagos: Bartolomé Macías, Francisco Silvestre, Cristóbal López y Francisco de Huerta. El escenario donde actuaba se situaba en la fachada principal de la iglesia parroquial. Tras la celebración de la misa, la custodia era llevada procesionalmente al exterior del templo, donde permanecía bajo dosel, siguiendo la representación de autos y comedia hasta la hora de la procesión. En situación similar a Talavera Real se encuentra la Cofradía del Santísimo Sacramento de Puebla de la Calzada, puesto que en el libro de Constituciones de 1579 se ordena que cada año la dominica infraoctava del Corpus Christi se haga una procesión general donde se saque el Santísimo Sacramento con hachas encendidas y palio, y vayan por fuera de la iglesia alrededor de ella
haciendo danzas y autos y toda solemnidad cada una en un año. 25 años después de estas noticias y siguiendo con el archivo parroquial de Puebla de la Calzada, el mayordomo libra el siguiente pago. Mació por descargo 40 reales y medio a Clemente Hernández por auto que hizo la octava del Corpus Christi. Sin embargo, las constituciones sinodales de Badajoz, promulgadas en 1671 por el obispo pacense don Francisco de Rois de Mendoza, quien convocó un sínodo diocesano, vino a regular, entre otras materias, los festejos del Corpus Christi. Ni delante del Santísimo Sacramento en las procesiones del Corpus, ni de los santos en la suya, se representarán más que autos sacramentales y no otra cosa. El 20 de mayo de 1677, el canónigo de la Catedral de Badajoz y visitador general del Obispado, Diego de Osuna y Padilla, estando en Talavera Real, manda que por cuanto la renta de la cofradía que está dedicada para el culto divino, no es justo que se gaste en cosas tocantes a comedia que más sirven de veras a la gente que de veneración a Dios sacramentado. La música fue protagonista en las funciones religiosas de Montijo, de las cofradías Señora Santana, Nuestra Señora del Rosario, Concepción, Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Sacramento y Jesús Nazareno. En Talavera Real, Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Rosario, Santiago y Nuestra Señora de la Ribera. Organistas y coheteros participaban en las festividades. Y dentro de un carácter caritativo social de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Talavera, destaca la asistencia a un niño expósito en el año 1622 y un préstamo a la iglesia parroquial para el pintor Sebastián Salguero por dorar el retablo mayor en los años 1644 y 1615. Un retablo espléndido que se tiene las manos del pincel de los discípulos seguidores de Luis de Morales. De Talavera Real documentalmente nos desplazamos hacia Arroyo de San Serván y a la Cofradía de las Ánimas. El mayordomo, en la mitad del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, paga 50 reales a Juan de Acosta, maestro de capilla y organista de la iglesia Santa María la Mayor de Mérida, por las letras que compuso y cantó en las tres comedias, quien llegó a la villa acompañado de los ministriles Alonso Avilés, Juan de Luna, Antonio Espinosa y Juan de Contreras. Pero es la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios de Lobón, en 1662, escribe en la siguiente data: 430 reales que pago al maestro chirimitero Pascual Sánchez Pardo, vecino de la ciudad de Mérida, por la fiesta para él y sus compañeros que hicieron el día de Nuestra Señora. Se refería la data al día 8 de septiembre, festividad de la Virgen de los Remedios. Una década más tarde, una capilla de ministriles dirigida por el maestro emeritense Juan de Ayala toca en el día de la festividad, siendo Diego Sánchez del Prado quien cobraba por haber guiado la danza que se dicho en dicha fiesta. Vemos Talavera, Montijo, Puebla y ahora Lobón. Durante los años 1672 y 1676, los maestros de zapatero Manuel y Domingo González realizaron 8 pares de zapatos para las niñas que danzaron en la fiesta de la Virgen de los Remedios. Es decir, de los 6 tenemos un grupo de niñas que bailaban delante de la imagen de la Virgen en Lobón, de Nuestra Señora de los Remedios. Y en el último tramo de la centuria del 600, Juan Rodríguez Trejo, Francisco Pérez y Alonso González Tienza, organistas, trompeta y arpistas, asisten en la víspera a la misa y procesión con el canto, música y comedia en la fiesta de Nuestra Señora. En 1691, Juan de la Cruz, mayordomo de la Virgen de los Remedios, anota el siguiente pago: 30 reales que dio y pagó a Roque el Viejo y compañeros músicos de la Puebla, de la Calzada, por haber venido a cantar en la comedia que se hizo el día de Nuestra Señora. En los comienzos del siglo XVIII, en 1702, Juan Amador, mayordomo, pagaba al vecino y maestro de la ciudad de Mérida, Pedro Miguel de Oce, 30 reales por la asistencia de su compañía de músicos en la festividad de la Virgen. En 1713, año que puso fin a la Guerra de Sucesión, Gonzalo Sánchez Barrena Huerta, familiar del Santo Oficio y mayordomo de Nuestra Señora de los Remedios, pagaba 100 reales de la música que se trajo para la función de Nuestra Señora.
A finales del siglo XVII, José Fernández de Santa Cruz, mayordomo de la Virgen de los Remedios de Lobón, contrata a 3 artífices de zafra. Félix de Escobar realiza varias pinturas, Antonio Vélez realiza el retablo y Juan Basilio dora la piana de la imagen de la Virgen y pinta la ermita. Antonio Vélez se formó en el taller del más notorio arquitecto de la época, el maestro Blas de Escobar. Y en el ocaso documental sobre la música y danza de la festividad del Corpus, la Cofradía del Santísimo Sacramento de Lobón en 1701 paga 33 reales que costaron los cohetes que se gastaron en la festividad del Día del Señor y 50 reales que costó la música para el Día del Corpus. Serán las disposiciones de Carlos III en el año 1777, acordes al siglo de las luces, las que ilustran un fervoroso despotismo en contra de estas manifestaciones. Por ellas y bajo cédula real concluyen las prácticas menos racionales de la religiosidad popular, que así la bautizó el monarca. En este contexto se inserta una copia parcial de una carta pastoral que conserva el convento del Santo Cristo del Pasmo de Montijo de las religiosas clarisas de don Pedro Vélez de Guevara, prior santiaguista de San Marcos de León, en 1768 y 1771, vicario perpetuo de Mérida, relativo a corregir abusos en la procesión del Corpus Christi de Montijo, como el arrojar dulce ante el paso del Santísimo Sacramento. No transcurrieron muchos años de estas prohibiciones cuando un hombre de la Ilustración, el escritor emeritense Juan Pablo Forner, fiscal en la Audiencia de Sevilla, denunciaba que la falta de diversiones y espectáculos adecuados era una fuente de inmoralidad y ocio malsano. Los ilustrados percibían la necesidad de la fiesta y a la vez se oponían al carácter que hasta entonces había tenido. Quedan reminiscencias de aquellos bailes, de aquellas danzas, de aquella música, en ejemplos cotidianos de la actualidad, como los danzadores de la Virgen de la Salud en Fregenal de la Sierra, o los danzadores y toda una pléyade de santos en el Corpus, la festividad del Corpus en Fuentes de León, de la provincia, en el sur de la provincia de Badajoz. Las mentes ilustradas no se percataron de haber acudido al razonamiento de Sancho Panza, quien en un pasaje de la segunda parte del capítulo 34 del Quijote viene a decir que donde hay música no puede haber cosa mala. La campechana sentencia que Cervantes puso en boca del servicial escudero es un dogma, puesto que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu, rematando el fiel escudero: la música siempre es indicio de regocijo y de fiesta, que siempre sea así.